Bueno, voy a presentaros hoy una introducción a FPGAs. No sé cuánto sabéis de FPGAs, pero ¿se ve? No sé si se está viendo bien. Sí, se ve bien. Vale. Pues yo soy Elena, soy graduada de Ingeniería Electrónica Industrial Automática y estoy haciendo ahora el máster de Teleco en la UVigo. Entonces, sé un poquito de FPGAs y hoy os voy a contar un poco una pequeña introducción y una pequeña introducción a VHDL para que podáis empezar a hacer proyectos. Por supuesto, como cualquier otro lenguaje, hay que hacer mucho trabajo después, pero bueno, yo os animo a dar los primeros pasos hoy y con suerte mañana podéis empezar a hacer cosillas. Lo primero es definir qué es una FPGA, luego vamos a ver qué tipos de aplicaciones se hacen en las FPGAs y por qué. Vamos a hacer, como decíamos antes, una introducción a VHDL, cómo funciona, en qué se diferencia de otros lenguajes de software. Y por último vamos a ver qué tipos de plataformas principalmente hay para proyectos de FPGA y vamos a dar los primeros pasos en LabsLand, que como explicaba Pedro antes, nos da la opción ahora de utilizarla para este hackathon y es verdaderamente una herramienta muy útil. Bueno, empezando con qué es una FPGA es una matriz de puertas lógicas, no es más que muchos recursos hardware conectados entre ellos con interruptores que a partir de una netlist que generamos en el ordenador podemos conectarlos o no para hacer físicamente un circuito digital que haga lo que nosotros queramos. Entonces, al contrario que el software que se ejecutan instrucciones, aquí en una FPGA vamos a tener físicamente conectados los circuitos provocando el comportamiento que nosotros queremos. Entonces, de esta forma es hardware configurable. Ya no es la separación que se dice a lo mejor a veces que el software se puede programar y el hardware lo compras y ya está, sino que es hardware que podemos cambiar conectándolo al ordenador y cargando otra netlist. Entonces, para esto se utilizan lenguajes de descripción de hardware para escribir nosotros en el ordenador lo que queremos ver. Básicamente los más famosos son VHDL y Verilog. VHDL es un estándar del IEcubo, es el que vamos a hablar ahora, pero también Verilog es muy conocido. Hay otros, por supuesto, pero no están para nada tan ampliamente utilizados como estos dos. Entonces, ¿cómo se llega de un lenguaje de descripción, de un código que pone cosas, a lo que hace un circuito en la FPGA? Hay básicamente tres pasos. El primero es la síntesis. Y esto es que una herramienta tiene que leer tu código e inferir qué circuito digital hace lo que tú quieres hacer. Después tiene que pasar a implementarlo. Lo primero que tiene que ver es ese circuito que yo decidí que se tiene que hacer, ¿cómo lo puedo hacer con las tecnologías y con los recursos que yo tengo disponibles en esta placa? Entonces, primero hay un proceso de traducción y una vez sabe cómo va a utilizar los recursos, porque no todos los bloques, no todos los recursos que tiene son iguales, tiene que ver dónde los coloca, según las latencias, según lo que esté cerca de cada cosa, según le interese. Por supuesto, cuando estás configurando una FPGA, tú puedes dar prioridad. Prioridad a tiempo, prioridad a área, todo es configurable. Y por último, una vez sabemos exactamente cómo va a estar repartido nuestro circuito en la FPGA, se genera un archivo de programación, lo que decíamos antes, una netlist, que lo que se encarga es de conectar o no ciertos interruptores de la FPGA. Entonces, a mí me pareció interesante incluir esta diapositiva porque una vez hicimos todo ese proceso, las herramientas, tanto la de Quartus como la de Xilinx, que son Altera y Xilinx los principales fabricantes de FPGAs, nos permiten ver exactamente cómo queda nuestro diseño colocado en la placa. Y esto es muy interesante para ver cómo de ocupada está. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda se ve que la persona que hizo este diseño tiene 4 componentes, uno de cada color, y vemos cuánto espacio ocupa cada uno, pero además vemos cómo están puestos entre sí. Llama la atención a lo mejor que hay bloques verdes entre los amarillos y entre los azules. Y esto puede tener sus motivos, por ejemplo, señales que se intercambian entre los dos bloques. Es decir, no necesariamente hay un proceso de optimización detrás, es lo que quiero decir. Se estudian las señales y se ve dónde se coloca mejor cada uno. Y después, por supuesto, no todos los bloques se utilizan igual. Los bloques lógicos tienen ciertos recursos que se pueden utilizar más o menos y a la derecha vemos, por ejemplo, cuanto más rojo hay,
más azul oscuro está la celda, más se está utilizando. Estas dos capturas son de programas de Quartus, de Altera. Bien, ahora sabemos lo que es una FPGA, pero ¿para qué nos vale? Pues una cosa a tener en cuenta con respecto a las FPGAs, y es lo más importante, es que el hardware es más rápido que el software. Por regla general, puedes decir eso sin equivocarte. Y principalmente se basa en dos cosas, que por lo general la frecuencia de reloj que podemos usar en hardware es mayor. No necesariamente tiene que ser así, hay micros muy rápidos, pero por lo general vamos a poder usar frecuencias mayores. Y por otro lado, y lo más importante, es que las FPGAs, todo lo que queramos puede ser concurrente. Es decir, podemos tener un montón de procesos realizándose a la vez, porque es hardware, es un circuito, no necesitas que el circuito de al lado esté parado para actualizar tus transistores en este. Y eso hace que podamos tener un montón de procesos en paralelo, en pipeline, de operaciones aritméticas, que realmente acelera un montón la resolución de ciertos problemas. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Pues normalmente las FPGAs sirven precisamente para eso, para acelerar la resolución de problemas. Normalmente no se usan en sí solas, aunque sí que se pueden tener dentro de un sistema entero, se usan para acelerar procesos que se controlan por software. Entonces, normalmente le caen cosas de procesado de señales, sobre todo en tiempo real, de gestión de procesos que tienen que ir muy rápido, como puede ser el control de un bus de memoria o el acceso a un sensor. Se usa también mucho porque, como decíamos, es muy fácil hacer operaciones aritméticas muy rápido cuando puedes hacer muchas cosas a la vez para criptografía y actualmente también en redes neuronales. Y en cuanto a los sectores, pues no hay ningún tipo de límite. Como veis en el gráfico que aparece ahí, pues desde tratamiento de vídeo e imagen, sensores médicos, señales de telecomunicaciones y de datos, en aeroespacial, defensa, servidores de la nube, lo que sea que necesite un procesador de señales o algo que se haga muy rápido, podríamos hacerlo en una FPGA con muy buenos resultados. Y después, últimamente, cada vez más, se está usando más en aplicaciones espaciales. Y yo cuando estaba mirando al respecto de esto era muy curioso porque es algo nuevo. Anteriormente no se usaba, se usaban los ASICs, que son circuitos hardware hechos, diseñados, pero no son reprogramables. Es decir, tú lo diseñas una vez y queda hecho. Y esto es porque, así digo como curiosidad, porque resulta que las FPGAs y todo lo que sea programable es muy, muy, muy sensible a la radiación. Y hay un fenómeno que es el SEU, que aparecía una y otra vez, que tiene que ver con la ionización en un transistor y que haya un fallo de un bit. Pues eso, al parecer, las FPGAs son bastante sensibles. ¿Qué pasa? Con la tecnología actual están saliendo ahora, pues hay dos ejemplos, tanto de Xilinx como de Microchip, que son dos fabricantes típicos, FPGAs menos sensibles a la radiación, que están más preparadas, y además pues ya se hicieron métodos de evaluación del impacto de los SEUs y hay muchos trabajos de investigación sobre implementación de redundancia en FPGAs, de forma que esto importe menos. Entonces se está ganando un montón de terreno principalmente por lo siguiente, porque las FPGAs, el desarrollo de una aplicación en una FPGA es mucho más rápida. Si quieres hacer una aplicación hardware y tardar una semana en hacerlo, lo mejor es una FPGA, porque luego no lo tienes que producir. Lo pones en la placa que ya tienes y listo. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte que a lo mejor es un poco más pesada, pero es necesaria, sobre todo para aquellos que no tengan experiencia ninguna en FPGAs, que es una pequeña introducción a VHDL. Como decíamos antes, VHDL es un lenguaje de descripción de hardware. Es decir, pretendemos describir un circuito que ya tenemos en la cabeza, describirlo para que se pueda implementar en la FPGA. Y esto se hace de la siguiente forma. Nuestra intención es hacer bloques que sean reutilizables. Por ejemplo, un bloque contador, un bloque filtro, que podamos después utilizarlo. Es un componente, igual que tendrías un componente que enchufaras en otro, si lo hicieras físicamente fuera de una placa. Esto se puede hacer con diferentes niveles de abstracción, conectando bloques más grandes, a nivel de traslado en registros, a nivel de puerta lógica. Puedes hacerlo en muchos niveles.
Hay muchas cosas en plan procesos, funciones, procedimientos para hacerlo. Y después hay dos tipos de datos principales que son las señales y las variables. Hoy mi intención es no decir nada de las variables, absolutamente nada de las variables, porque aunque pueden ser muy útiles, pueden ser muy traicioneras también. Entonces, idealmente, hay que usarlas con cabecilla. Que sepáis que existe una cosa que son variables en VHDL, pero no es necesario, para cosas básicas no es necesario que os metáis en eso. Y después quería destacar los tipos de datos, porque claro, al final cuando hablamos de hardware estamos hablando siempre de niveles lógicos que interpretamos como 0 como 1, y todo el mundo sabe lo que es un bit. Pero en VHDL es más útil usar STD-Logic, que además del concepto de 0 y 1, introduce otros conceptos que son muy importantes en el hardware, como puede ser la U de unknown, la Z de alta impedancia, la X de que no está determinado, que eso es más parecido a lo que realmente es el hardware que simplemente un 0 y un 1. Y después también quería destacar que a esos datos tú les puedes dar un sentido. Tú puedes decirle que esa codificación de ceros y unos forman un número con signo, forman un número sin signo, o directamente puedes decirle, yo tengo aquí un entero. Eso no es tan recomendado porque al final es muy importante cuando trabajamos con hardware ser muy conscientes de la longitud de los datos y de cómo están codificados. Entonces, no es tan cómodo como pudiera parecer a veces usar enteros, pero es algo que se puede hacer. Y con respecto a estos datos, por ejemplo, se pueden hacer todo tipo de operaciones lógicas, en plan puertas lógicas de AND, OR, NAND, NOR, XOR, por supuesto, relacionales, de que sea igual, de que no sea igual, de que sea mayor, de que sea menor, todo eso, por supuesto. Se pueden sumar señales, se les puede poner signo, se le puede poner el resto, el valor absoluto, la negación, todo eso como un programa normal. Bien, y si os parece bien, podemos ver ahora un ejemplo con un circuito muy fácil y podemos ir paso a paso, un poco por arriba, para ver cómo quedaría. Entonces, el circuito que propongo evaluar es el de un acumulador, que como veis es simplemente un componente bastante pequeño que suma la entrada a lo que tenga acumulado y lo guarda en el siguiente ciclo de reloj, a la salida. Entonces, lo primero que se hace cuando se define un componente es definir la entidad. Esto es, ¿cómo es el bloque? ¿Cómo es la caja? Bien, pues la caja entity se llama acumulador y tiene de puertos lo siguiente. Tiene una entrada, si veis pone STD-Logic Vector, porque son más de un cable, ¿vale? Son 8 cables, pues STD-Logic Vector del 7 al 0 es una entrada. Clock es una entrada, STD-Logic Reset es una entrada, STD-Logic Salida es una salida, STD-Logic Vector 7 down to 0, es decir, también es un vector de 8 cables STD-Logic. También pone ahí valores genéricos porque aunque no me voy a meter en eso ahora, en la entidad pueden definirse constantes que se usen, por ejemplo, para definir la longitud de los datos. Es muy, muy útil cuando quieres reutilizar componentes, por ejemplo, si este acumulador lo quisiéramos poner en un mismo proyecto para 3, 7 y 25 bits. Pues no es necesario hacer 3 componentes diferentes. Puedes hacer uno solo con una constante que sea n, y en vez de 7 down to 0 pones n down to 0. Todo eso se puede hacer. Bien, siguiente. Una vez tenemos el componente definido, queremos ver cómo funciona, qué hay dentro. Y eso es la arquitectura. Para un mismo componente puede haber varias arquitecturas que elijamos, ¿no? Y en la arquitectura hay dos cosas principales. Lo primero es la definición de cosas que vayamos a usar. Definición de señales intermedias, como en este caso puede ser la salida y la suma, y definición de componentes que vayamos a incluir en esta entidad, que vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo pasa eso. Y si os fijáis, en la foto de abajo, aunque luego lo vamos a ver más grande, vemos la primera parte donde pone signal, luego pone begin, y a partir de ahí empieza la definición del comportamiento. En el comportamiento nosotros podemos tener 3 cosas básicamente. Circuitos combinacionales, que si os dais cuenta son circuitos que solo dependen de la entrada en ese momento. Circuitos secuenciales, que dependen de la entrada y del estado que tuvieran anteriormente. Y conexiones a componentes, que como decía, lo veremos dentro de un tiempo. En VHDL, los circuitos secuenciales
solo pueden ir dentro de un proceso. Decíamos antes que había procesos, funciones, procedimientos. Funciones y procedimientos no es importante que sepáis cómo funciona, pero los procesos es básico. Cualquier cosa que sea síncrona, como depende del estado anterior, también necesita ir dentro de un proceso. Veremos ahora esto. Bueno, ahora lo vemos un poquito más grande. Bien, veis que las señales son una señal suma y aquí, como voy a querer hacer una suma, quiero decirle al compilador cómo lo tiene que interpretar. Y le digo que voy a trabajar con números sin signo, pero es lo mismo, sin signo de 8 bits y lo inicializo a 0. Y salida ahí lo mismo, sin signo de 8 bits y lo inicializo a 0. La suma es combinacional, no necesito meterla dentro de un proceso, simplemente le digo que interprete entrada como sin signo y que se lo sume a salida ahí, que es exactamente lo que tenemos en el diagrama. Y después tenemos un proceso para el registro. Lo que está entre paréntesis dentro del proceso se llama lista de sensibilidad. Es básicamente, tú cuando haces un proceso no quieres que funcione todo el rato. Yo no quiero que el registro se actualice todo el rato, quiero que se actualice con el cambio del reloj. Entonces, en la lista de sensibilidad pones todas las variables, no voy a decir variables, perdón, todas las salidas, todas las señales que sean determinantes para la actuación del proceso. Que cuando esa señal cambie, quieras que se rehaga el proceso. Bien, entonces le dice, si hay un flanco positivo de reloj, entonces si reset es 1, la salida es 0, y si no, la salida es el resultado de la suma, que es lo que vemos en el dibujo. Y por último, la asignación combinacional, lo mismo. En VHDL, si la salida está puesta como salida, como out, no la podemos leer. Entonces, por eso aquí se usa una señal intermedia para poder sumarla a la entrada. Así que luego tenemos que decir que la salida es equivalente a esa entrada, a esa señal. Bien. ¿Qué pasa ahora? Hicimos un componente y queremos usarlo en otros proyectos. Pues siempre va a haber una entidad que sea la entidad top. Siempre va a haber un marco que englobe todo lo que hicimos y que tenga unas entradas y salidas que sean las entradas y salidas de la placa. En este caso, solo enseño la arquitectura porque las entradas y salidas daban bastante igual, pero la idea es la siguiente. Antes de empezar a definir el comportamiento del componente, es decir, antes del begin, yo defino el componente que tengo hecho y que quiero utilizar. En este caso, acumulador, y pongo las entradas y salidas que tiene. Si os fijáis, es exactamente igual. De hecho, siempre se hace copiando y pegando y cambiando entity por componente y acumulador por componente. Es exactamente igual que esto. Simplemente dices las entradas y salidas que hay para que la entidad que estás definiendo ahora sepa cómo usarlo. Y después del begin, lo único que haces es decirle cómo lo conectas. Bien, como veis, le tenemos que poner un nombre, 2 puntos, decimos qué tipo de bloque es. En vez de port, ahora hacemos port map, es decir, hacemos un mapping de las entradas que ya te dije que tenía. Por supuesto, se pueden instanciar varios componentes del mismo tipo, no hay ningún problema. El ejemplo que poníamos antes, si tuviéramos varios acumuladores de varios bits, no pasaría nada. Igual que tenemos un port map, habría un generic map para indicar los valores de esas constantes. Bien, como veis, las primeras son las entradas y las salidas en el componente que estamos instanciando, se dice así, instanciar, y las segundas son las señales de la entidad con la que estamos trabajando ahora, del marco en el que estamos trabajando. Y simplemente sería eso, en ese sentido, ya estaría utilizándose, ya estarían las entradas conectadas, ya estarían las salidas conectadas y ya funcionaría. Ahora vamos a ver más ejemplos con VHDL en Labs Landen cuando nos pongamos y espero que sea un poquito más claro. Bien, como decíamos, tiene mucho más. Yo de verdad os animo a ver diapositivas. Por ejemplo, Altera tiene unas diapositivas muy completas de VHDL, pero os podéis imaginar que hay mucho más. Como decíamos, los tamaños de las señales en hardware son determinantes, los tipos de datos, la optimización. En VHDL, el uso de paréntesis puede cambiar el tipo de circuito que se infiere de tu código, si usas if, si usas case. Como decíamos, los problemas de sincronismo. Acabamos de rascar la superficie con
una uña, pero hay muchísimo más. Bien. Como último, antes de pasar a Fuchicalen Lapsland, quiero comentaros qué tipo de plataformas hay en general para trabajar con FPGAs. Lo primero serían simuladores online. Los simuladores online son simplemente traductores que leen el código VHDL, ven qué significa y lo ejecutan. Y te enseñan pues, una gráfica o una serie de valores en binario, pero te enseñan lo que ellos suponen que una FPGA haría si leyera ese código. No llegan a hacer realmente un circuito hardware. Y esto, por supuesto, es cómodo si lo que queréis hacer es probar el código VHDL, pero hay muchos problemas que podéis no estar viendo. Entonces, quizás no es ideal. Depende de cuál sea el proyecto. Lo segundo serían las herramientas del fabricante, lo que decíamos. Los fabricantes más famosos de FPGA son Xilinx y Altera. Altera tiene Quartus y Xilinx tenía antes ISE y ahora tiene Vivado. Las herramientas de fabricante están muy bien, especialmente porque te dan muchos datos, además de que te dejan optimizar la traducción y el mapping y el routing y todo según tus propios intereses, te dan muchos datos sobre lo que veíamos antes. ¿Cómo queda esto en la FPGA? ¿Cuáles son los retardos que voy a usar? ¿Cuál es la utilización del sistema? ¿Cómo de llena está la FPGA después de lo que le acabo de meter? ¿Cuánto puedo meter? Por supuesto, eso sirven para las FPGAs que tengas comprado de ese fabricante, si quieres realmente que te tenga un resultado que tenga sentido. De todos modos, estas herramientas tienen también, y es importante mencionarlo, simulaciones mucho mejores que la de los simuladores online, porque tienen en cuenta los retardos que tendría la FPGA después de haberlo enrutado de esa forma, después de haber colocado este bloque aquí y este bloque aquí. Entonces, sus simulaciones pueden ser mucho mejores que las de los simuladores online. Y por último, lo que vamos a usar ahora, que es Lapsland, es un laboratorio remoto, un laboratorio real. Vais a ver que vamos a poder ver literalmente la FPGA funcionando a través de una cámara, pero la FPGA está donde esté y no tenemos acceso a ella, pero al menos sí podemos ver el código funcionando. Entonces, si os parece bien, vamos a pasarnos allí y vamos a ver un par de cosas, cómo se suben proyectos, dónde están los tutoriales y vamos a probar este acumulador que acabamos de hacer con varios componentes adicionales para que se vea más bonito. A ver, me paso... Me paso a Lapsland. Bien. Bueno, espero que sea bien. Esto es parecido a lo que tendríais vosotros, me imagino, espero que el mismo. Aquí se ve que lo tenemos porque nos lo permitió la rama de estudiantes de la UNED y este es el laboratorio de FPGA. Como veis, hay dos opciones. El IDE de VHDL, que es lo que vamos a usar ahora, y también el IDE de Verilog. Como os decía, son los dos más usados. Son muy parecidos, porque al final lo usas para lo mismo y tienes las mismas necesidades. Pero bueno, no es difícil aprender uno una vez aprendiste el otro. Entonces vamos a acceder aquí. Bien, este es el programa que aparece por defecto. Lo podemos ver si queréis. Es simplemente un blink. Es decir, si os fijáis en este proceso, entran el reloj y un reset, se hace una cuenta y si la cuenta es 1, se pone a 1 el brightness, si la cuenta se pone a 0, simplemente enciende y apaga un LED. Nos dicen ya que el programa fue correctamente verificado, entonces vamos a enviarlo a la FPGA. Vamos a ver esto muy rápido, simplemente para que veáis cómo se ve y luego vamos a verlo más lento cuando metamos nuestro programa. Bueno, ahí veis, esta es la FPGA que estamos viendo y aquí estamos viendo el parpadeo del LED. Tendríamos aquí los botones para usar, los switches. Va con un poco de retardo por lo que vi, pero funciona verdaderamente bien. Bien, ahora vamos a ver, si quisiéramos hacer otra cosa, ¿qué podemos hacer? Pues mira, tenemos para crear un nuevo proyecto, le podemos poner un nombre
prueba, por ejemplo, nos lo pondría vacío. Los podemos borrar, podemos añadir uno nuevo. Y aquí tenemos lo que es interesante. Os podéis preguntar, vale, nuestras señales llamaban entrada, salida, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sabe el FPGA que eso son las señales? Bien, el AppsLAN tiene una legislación de nombres que tiene definidos para los switches, los botones, el reloj. Entonces, cuando se use el AppsLAN hay que tener en cuenta eso, que hay que cambiar los nombres de las señales, de las entradas y salidas, para asignarlas a un puerto de la FPGA. Entonces, aquí tenemos los nombres de las señales, aquí tenemos el esquemático con los switches, los botones, el reloj, los 7 segmentos y los LEDs. Aquí tenemos un acceso directo a los ejemplos de VHDL de Intel, que es Altera, y luego tenemos ejemplos de proyectos ya hechos en AppsLAN para ver los LEDs, los 7 segmentos y tal. Así que si os parece bien, vamos a empezar a meter los proyectos del acumulador y vamos a ir viendo qué se puede hacer. Voy a ir metiendo ya todos los componentes que estábamos viendo. Bien, este es el del acumulador. Como veis, no cambia nada. Siguen estando los mismos nombres de todo. Es el mismo que visteis. Como visteis, le dimos a añadir y aparecieron todos aquí. Aquí, si os fijáis, pone Top Level Entity. ¿Qué significa esto? El marco del que hablábamos antes. Le vamos a decir que el top level es el top. En el top hay muchas cosas comentadas porque idealmente vamos a ir viendo varias cosas, pero la idea es la siguiente. Tenemos este componente acumulador y esto aquí instanciado, que es lo mismo que habíamos visto. Bien, teniendo en cuenta que el reloj de entrada es de 50 MHz, esto iría súper rápido y no seríamos capaces de verlos casi. Entonces yo lo que pensé que podríamos hacer es hacer un divisor de tensión, un divisor de frecuencia que tomara como entrada el reloj 1 y sacara el reloj 2 y simplemente hacer que el reloj 2 sea mucho más lento que el reloj 1. Y eso es tan fácil como un contador. Lo vamos a ver ahora. Ahora aquí lo voy a descomentar. Y lo voy a descomentar aquí también. Una cosa de las herramientas de fabricante que es muy útil es que tienen para comentar y descomentar en bloque. Aquí lo he hecho en falta. Pero bueno, como veis eso, vamos a tener un componente que es divisor, que la entrada va a estar conectada al reloj de la placa y la salida a una señal que nosotros definimos aquí, que es simplemente un steady logic. Bien, este divisor de frecuencia vais a ver que es muy fácil. Tiene una señal intermedia, por eso que decíamos que no puedes leer una salida y esto es una salida. Y simplemente lo que hace es una variable. Las variables solo existen dentro de los procesos. No es como una señal que existe en todo el componente. Si contador es la mitad de 25 por 10 elevado a 6, entonces contador pasa a 0 y se hace un toggle a la señal de reloj. De esta forma conseguimos básicamente un reloj con una frecuencia de 1 hercio. Bien, ahora le podemos dar a sintetizar, va a tardar un poquillo y podemos ver cómo vamos a ir haciendo ese acumulador. Vamos a marcar la entrada con los interruptores, vamos a marcar el reset con el botón y vamos a ver el resultado en los LEDs. Después, cuando hayamos visto esto, vamos a meter los 7 segmentos, que como veis va a ser de comentar esto y podemos ir echándole un vistazo si queréis al código mientras esto se sintetiza. Bien, como decíamos, en hardware es muy importante tener siempre en cuenta cómo están codificadas las cosas y si queremos separar las cosas en 7 segmentos, por ejemplo, uno de los problemas típicos para enseñarlo va a ser este, que es separarlo en dígitos. Yo me copié de aquí un poco y lo adapté para este caso, un componente que fuera de decimal a BCD. Si no sabéis, BCD es
una codificación binaria que codifica dígito a dígito. En este caso solo necesitábamos 3 dígitos y básicamente lo que hace es coger el resto entre el número y 10 y lo pone con 4 bits. El resto entre el número entre 10 con 10 y lo pone entre 4 bits. Como veis, realmente la lógica de los programas no tiene que ser complicada. Esto en software, ¿qué sería? Nada, 4 líneas, igual que aquí. Pero aquí tenemos la complicación de preocuparnos por eso, cuántos bits son, cómo está codificado después. Como veis, esto nada, saca unidades, decenas y centenas. Fijaros que aquí, precisamente lo que hablábamos, está puesto 3 veces, porque tiene las unidades, luego las decenas y luego las centenas. Cuando lo enseñemos a los 7 segmentos, es decir, cada 7 segmentos va a tener su instanciación. A ver qué tal va esto. Como decíamos antes que las herramientas de fabricante eran muy interesantes porque nos enseñaban, entre otras cosas, la utilización de hardware, la Epsilon también lo hace. Aunque no nos enseña cómo queda puesto en la placa ni podemos decidir cómo se optimiza, sí que podemos ver aquí, por ejemplo, que usamos 8 registros, que usamos 18 pines y aquí a lo mejor nos dice los porcentajes. Sí, mira, nos dice que de la lógica que tiene la FPGA estamos usando menos de un 1%. Claro, a ver, es un programa muy pequeñito. Que estamos usando un 4% de los pines. Que no estamos usando ningún... estos son bloques de gestión de reloj, por ejemplo. Estos son bloques de procesado de señal. Estos son bloques de memoria. Está claro que es muy pequeño. Pero bueno, es muy importante también saber. Bueno, el programa fue correctamente verificado y compilado, lo podemos ahora mandar a la FPGA, como veis tarda un poquito y podemos ver, es el siguiente, muy bien. Podemos ver cómo funciona. Bien, acordaros que este es el reset, podemos poner un 1 para que vaya sumando 1. Uy, me da que no está haciendo... Ah, ya sé qué pasó. Le está entrando, fijaros, mirad qué pasaba, se estaba haciendo muy rápido y eso es porque, aunque lo descompilé, no cambié el nombre de la variable, de la señal aquí. Es decir, estaba pasando muy rápido porque le estábamos metiendo un reloj de 50 MHz. Fallo mío. De todos modos, si os parece bien, lo vemos ya con los 7 segmentos y luego si tenéis cualquier duda ya me decís. Ya que vimos antes y la verdad tarda bastante en compilar. Si tenéis cualquier pregunta podéis pararme, no tengo problema. Si hay cualquier cosa que queréis profundizar, porque claro, todo esto fue explicándolo muy rápido. Una cosa que parece un error y no lo es, y es lo mítico que da error todo el rato, es que, como veis, a lo mejor os fijasteis ya, la última señal de cada uno no tiene, en este caso, coma y arriba punto y coma. Es así. Por ejemplo, aquí que vamos a descomentar estas señales, hay que ponerle punto y coma a esta, pero la última no lo va a tener. Bueno, ya está todo descomentado, así podremos verlo en los BCDs. Me sorprende que ahora tardará tan poco. Bien, somos los siguientes. Al ser placas reales, tienen ocupación. Bien, ya nos ponen ahí, si veis, los 3 dígitos preparados para usarse. Entonces podemos ir sumando 1. Como decimos, tiene un poco de lag desde que le das hasta que pasa, pero se ve muy bien. Así sumamos 3. Podemos sumar un poco más.
Podemos dejarlo parado. Podemos darle a reset. Tarda un poco. Tarda un poco bastante. Ahí está. Vale. Y bueno, así podéis ir viendo que al final, como veis, este programa es una tontería. Es simplemente para que veáis cómo se pueden utilizar los diferentes recursos. Y lo más importante es eso, que diferentes bloques que en sí mismos son una chorrada, como por ejemplo puede ser el bloque de divisor de frecuencia, que no es nada, es un contador, o este bloque, que no es nada, que es un select case con muchas opciones de qué es lo que cuando llega a un 0, cuáles son los que están apagados y cuáles son los que están encendidos. Podéis ir montando poco a poco un proyecto más grande. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, si quedó más o menos claro. Yo lo entendí muy bien. ¿Sí? Sí. Gracias, Alicia. Bueno, yo espero que mañana, si os animáis a probar alguna cosilla, aquí en Labsland tenéis, ya os digo, aquí directamente un enlace directo a los ejemplos de Intel, de Altera, pero es que además hay un montón de recursos online y, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a responder cualquier duda que tengáis. Si tenéis ideas, os vamos a ayudar a encaminarlas bien y veréis cómo al final, si os metéis en esto, os va a acabar gustando, porque la verdad, con respecto a tener que seguir una secuencia de programa fija, el hardware te da muchísima libertad y ya veis, cada vez se está usando más, cada vez las FPGAs son mejores, más potentes, más necesarias, porque es más necesario que las cosas vayan más rápido y yo animo a todo el mundo a que se ponga a aprender VHDL, la verdad. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Cuando... Yo creo que a lo mejor si no tenéis preguntas lo podemos ir dejando aquí. Si os parece. Por mí, guay. Vale, pues lo podemos ir dejando aquí. Y nada, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa para mañana, nos podéis ir diciendo y mañana os ayudamos a llevarlo a cabo. Muchas gracias, Elena. No, a vosotros por venir, Ale. Bueno, espero que os haya entendido.